Entonces, hacemos un último repaso. Los principios constitucionales que tenemos acá sobre el derecho penal es el principio de legalidad, que lo vimos, que no hay delito ni pena sin una ley previa. Habíamos visto el principio de reserva, el de no hay pena sin juicio, tenemos que tener un juicio previo para poder condenar a una persona, el principio de inocencia, entendido como un estado jurídico, y el principio del juez natural, o sea que la persona no puede ser juzgada por comisiones especiales, ad hoc o formadas para el caso, y la prohibición de la doble persecución penal y estas variantes que acabamos de ver en cuanto a la identidad de la persona, identidad de objeto y la identidad de causa de persecución. Ahora vamos a ver, nosotros vamos a continuar, a pesar de todo, si los compañeros no pueden venir, bueno, vamos a continuar nosotros. Vamos a entrar en otro tema que es el delito, concretamente. Bueno, para las teorías más clásicas, vamos a decirlo así, porque hay tantas formas de ver al delito como personas se han involucrado en su estudio. Nosotros acá en esta formación vamos a ver la teoría más clásica, que considera al delito como una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces ahora esto lo puedo borrar, ¿verdad? Sí. Vamos a explicar qué significa esto de típico, antijurídico y culpable. Menos mal que siempre traigo un borrador, porque acá siempre me dejan sin borrador. Bueno, entonces vamos a ver la forma más clásica para entenderse. Hay otros autores, otros juristas internacionales que le han dado otra connotación al concepto de delito, pero nosotros vamos a ver la clásica. El delito, entendido como esta conducta típica, antijurídica y culpable. Primeramente, delito es el hecho cometido con dolo. Por supuesto que acá en este curso no vemos nosotros la teoría del delito general, ni vemos tampoco los tipos de dolos que existen, pero es importante saber que en el dolo siempre vamos a tener la intención directa e inmediata de provocar el daño hacia la otra persona o hacia las cosas. Entonces tenemos una intención. El sujeto está obrando con el pleno conocimiento, discernimiento, que bueno, lo que va a cometer es un delito que está contrario o un acto que es contrario a la norma. Entonces acá tenemos una intención explícita del sujeto que del interior de ese pensamiento que empezó, o de eso que empezó como una idea, como un deseo interno, se manifiesta hacia el exterior. Se manifiesta hacia el exterior. Con esa intención, con ese conocimiento, el sujeto no está obrando con negligencia, con impericia, no, está obrando con toda la intención de que esto que ha planificado se concrete en la realidad. Decimos típico porque debe de ser, obviamente, una conducta que debe encuadrar, y esto tiene que ver con toda la teoría de la tipicidad que no lo vamos a ver acá, pero tiene que ser típico, es decir, tiene que ser alguno de los delitos que se encuentran en nuestro Código Procesal de la provincia, con todas sus modificatorias, tienen más de 900
enmiendas de este código y modificatorias y leyes complementarias, con lo cual tiene que ser una conducta que tiene que ser considerada como un delito por una ley anterior, como habíamos dicho. Conducta como delito por una norma anterior, norma escrita, dice la ley, norma escrita anterior. Tampoco vamos a inventar delitos. Un homicidio, que es el ejemplo típico, vamos a decir, sabemos que está en el artículo 79 de la parte especial del Código Penal y que dice, el verbo típico dice que el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión o reclusión. Y sobre esa escala el juez se tiene que manejar para un caso como ese, donde una persona le quita la vida a otra. Y ahí, en el Código Penal, nosotros podemos ver, en la parte del sentido más clásico del término, podemos ver cuáles son los valores imperantes en esa sociedad. ¿Cómo lo vemos? Cuando vemos el bien jurídico protegido. En este caso es la vida de la persona. Por lo tanto, que en la sociedad argentina, como bien jurídico tutelado, en primer lugar, ¿qué va a estar? La vida, la integridad de la persona y así sucesivamente con las distintas figuras delictivas que el mismo código contempla. Pero tiene que ser típica porque tiene que estar ya determinada como un delito. Así, este hecho cometido con dolo. Nada que ver con la culpa, que es otra cosa completamente distinta. En la culpa no ha habido intencionalidad de quitarle la vida a otro, en el mismo ejemplo. Por ejemplo, en un accidente vial. El conductor, el dolo está aplicado en el conductor a infringir las normas de tránsito e ir a mayor velocidad que lo que la ley establece, ¿verdad? Pero en la mente de esta persona no está la intención y no la podemos tampoco determinar porque las acciones privadas de los hombres, habíamos dicho artículo 19, el juez no es adivino. Se harán los peritajes psicológicos del caso, pero en este ejemplo concreto, esta persona, por ir más rápido, atropella a otra y la mata. La intención primigenia no fue matar a la persona. Entonces, por eso queda calificado como un homicidio culposo. Porque la persona lo que hizo fue incumplir una norma de tránsito y que le trajo esa consecuencia. Por eso es que la culpa no es lo mismo. Después tenemos que la conducta es antijurídica porque evidentemente es contraria a la ley. Y hemos dicho que el delito tiene que ser una conducta que tiene que estar descrita por una ley escrita anterior, que lo debe determinar como tal, y culpable por el factor de atribución. ¿Qué significa esto? Esto significa que tiene que haber una relación de causalidad entre lo que el sujeto ha querido y el resultado final. Es decir, que en el caso de un delito de homicidio y cometido con dolo directo, o sea, el sujeto tiene que, de alguna manera, tenemos que comprobar durante este proceso penal al cual va a ser sujeta esta persona, tenemos que comprobar que verdaderamente haya sido la intención de esta persona. Esta relación de causalidad entre lo que quiero y lo que se manifiesta hacia el exterior, que en este caso es lo que quería el sujeto era matar a otro, y en la realidad vemos que eso se ha cumplido, es decir, se ha logrado. Relación de causalidad, se lo podemos atribuir a este sujeto y no a una circunstancia como un caso fortuito, por ejemplo. Entonces ahí tenemos el proceso penal como una herramienta para poder descubrir si esta muerte vino por un caso fortuito
la persona tenía en mente matarlo, pero justamente, por ejemplo, cae un rayo y el sujeto no lo mató. En su mente quedó, en su fuero interno quedó ese pensamiento o esa planificación que no se logró concretar. Y si el sujeto nada dijo y no podemos nosotros tampoco en las pruebas de la práctica y en los peritajes, no podemos determinar que haya una relación entre estos dos sujetos y ser considerado como un simple transeúnte que fue víctima de un rayo, adiós. Porque las acciones privadas de los hombres no caen dentro de la esfera de los magistrados. O sea, no es punible para ese sujeto. Entonces es importante el factor de atribución, porque es importante que este resultado que se produjo se lo podamos achacar a esta persona que hemos imputado. Que vuelvo a repetir, el imputado no es culpable necesariamente. El imputado es una persona sobre la cual pesa un estado convictivo. Tengo motivos bastantes para sospechar que esta persona ha participado en la comisión de un hecho delictivo que se está investigando como autor, coautor, cómplice primario, secundario, instigador. Veremos en el caso concreto. Entonces, ahí tenemos. Y lo que hemos visto es el dolo directo. También tenemos el dolo, ese dolo eventual, ese dolo que tiene connotaciones egoístas, en el sentido de que la persona, por ejemplo, quiere prenderle fuego a una casa. Esa es la intención primigenia, ahí está la relación, el factor de atribución que deberíamos de comprobar, pero hay un obrar egoísta de parte de esta persona, dado que no le interesa o le importa muy poco si hay algún sujeto adentro de esa propiedad. Lo único que quiere esa persona es incendiarla y destruirla. O sea que su intención no es matar, su intención es provocar un delito de daño a la propiedad con el incendio, o es un piromaníaco la persona. Pero hay un obrar egoísta y también es un dolo, pero es eventual, es un dolo, es otro tipo de dolo, el que se va a comprobar en ese ejemplo. Bien. Entonces, el delito para esta teoría clásica va a ser, entonces, este hecho típico, antijurídico y culpable. Y siempre estamos hablando de actuaciones punibles, porque como decía más temprano, si la actuación del sujeto no está considerada como delito por una ley anterior, pues nada, quedó en nada. Después tenemos acá, en nuestras fotocopias, tenemos algunos ejemplos de delitos y acá tenemos la escala de valores de la sociedad cuando empieza con los delitos contra las personas y ahí siguen delitos contra el honor, contra la integridad sexual, contra el estado civil, contra la libertad, contra la propiedad. Son simples ejemplos porque, como decía, el Código Penal es extensísimo, aparte que hay delitos que son de la justicia o que caen dentro de la órbita de la competencia ordinaria de la provincia y delitos que son federales. Y también tenemos delitos de crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, que la acción de ese delito es imprescriptible. Por ejemplo, ahí tenemos en ese caso. No es como otros delitos en los cuales la acción prescribe. Tenemos que tener cuidado en ese detalle de que no haya prescrito la acción para poder iniciar las acciones pertinentes. Luego tenemos el proceso penal. ¿En qué consiste este proceso penal? Y acá sí vamos a ver un poco a grandes rasgos las etapas que se pueden llegar a cumplir y vamos a ver cómo está organizada en principio la justicia penal en Mendoza, Argentina. El proceso penal
El proceso penal, desde un punto de vista objetivo, es un conjunto, una serie gradual, concatenada, progresiva, porque va hacia adelante, ya vamos a explicar estos términos, de actos disciplinados por el derecho procesal penal y cumplidos por órganos públicos que ya están predispuestos para perseguir el delito, que van a intervenir, es decir, particulares obligados o autorizados a intervenir, mediante el cual se procura que investigar la verdad real y concretamente actuar la ley penal sustantiva. Y volvemos otra vez a esto de las normas formales, que son esas normas abstractas, esas normas que no tienen vida propia, pero que nos posibilita aplicar la ley penal sustantiva, en este ejemplo concreto. ¿Qué significa que el proceso penal sea una serie gradual? Y esto implica de que hay grados que tenemos que ir cumpliendo. La sucesión de estos grados se va descomponiendo en momentos, en fases o grados con fines específicos dentro del proceso. La progresividad, esta nota, es característica porque hace referencia a que la ley determina un orden de actos que tenemos que cumplir, primeros y posteriores, ¿verdad?, que necesariamente debe ser respetado, porque si no, este proceso no va a ser válido. De modo que, salvo que haya algún vicio o algún defecto subsanable, el procedimiento no puede ser paralizado ni retrotraído hacia atrás. Entonces, salvo, vuelvo a repetir, vicios o defectos sustanciales, el proceso no lo podemos parar. Por eso es que el Código nos da un orden de etapas que tenemos que respetar y actos que tenemos que respetar para llegar justamente a la sentencia final. Y por último nos dice que es concatenada esta serie gradual que dijimos progresiva y concatenada de actos disciplinados por el derecho procesal penal. Esto de concatenado tiene que ver de que hay actos fundamentales del proceso penal que se van a encontrar estrechamente vinculados uno con el otro, unidos. Por lo tanto, que si yo no cumplo con un acto, pues no puedo seguir con el acto que continúa, con el acto que sigue. Es decir, los actos son presupuestos formales. Estos últimos actos son presupuestos formales de actos anteriores que deberíamos de haber cumplido. Y por supuesto que todos estos actos no quedan al arbitrio del juez o a los sujetos del proceso, a los caprichos de las partes, sino que esto está completamente regulado por el derecho procesal penal, que prescribe las formas en que debe de observarse estos actos, el orden en que tienen que ser cumplidos y el procedimiento que es necesario seguir para ese caso específico. Los actos procesales penales son actos jurídicos que van a estar regulados por normas de carácter específicamente penales, procesal penal, y cuyo efecto o finalidad es el inicio, como primera parte, inicio, desenvolvimiento o desarrollo y finalización del proceso penal en el caso concreto. Acá nos va diciendo, quiera ser que no, en esta frase tenemos metido un poco los pasos, ¿no? ¿Cuáles son los órganos predispuestos públicos que tienen que actuar? Bueno, para cumplir estos actos del derecho procesal penal necesitamos el juez o el tribunal, depende del caso, el Ministerio Público y la Policía Judicial, en principio. Al juez le incumbe la misión de aplicar la ley penal sustantiva, que es la que va a determinar la pena, concretamente, hasta el punto también de
ejecutar sanciones disciplinarias en el caso de que en las audiencias orales, por ejemplo, nos encontremos con una indisciplina total y absoluta. El Ministerio Público, que representa los intereses de la sociedad y que tiene como función en algunos delitos, que vamos a ver, la promoción de la acción y ejercicio de la acción pública penal. Y en cuanto a la policía judicial, que no es lo mismo que la policía que está en los autos dando vueltas por las calles, no, es la policía judicial que va a procurar evitar que se pierdan o que se desnaturalicen los elementos que necesitamos para poder comprobar este delito o los medios probatorios, y que los culpables, por supuesto, no eludan la acción de la justicia. Nosotros ahora tenemos el polo judicial que está cerquita de la cárcel, vamos a decir, y por lo tanto las medidas de seguridad que se han extremado, considero a mi criterio que está bastante difícil que un preso se nos vaya a escapar. Está difícil, porque tenemos cámaras, cámaras internas, tenemos túneles subterráneos. Ya vamos a ir a ese tema. Es un edificio que es relativamente nuevo. Fue un proyecto de la gobernación de Cornejo. Entonces dijimos la policía judicial, que va a actuar como un auxiliar de estos órganos judiciales y promoviendo también la acción penal mediante el sumario de prevención policial. Después tenemos los particulares que van a estar obligados a intervenir en el proceso, como por ejemplo los testigos, los peritos, los intérpretes. Madre mía, en el caso del hombre gato, una pila de intérpretes porque se hablaba todos los idiomas, que vaya a saber qué idiomas eran, y sí, ese fue un caso en el cual hubo que echar mano de varios intérpretes de las distintas lenguas en las que hablaban. Están autorizados estas personas, estos particulares, a intervenir, pero tampoco están obligados. También tenemos el actor civil, el civilmente responsable y el querellante particular. Vamos a ir ahora muy raudamente en esta unidad, porque ustedes, esto no es una clase de la facultad, pero bueno, lo que pretendo es que ustedes tengan más o menos en su mente qué puede ser un delito de acción pública, qué puede ser un delito de acción privada y qué puede ser un delito de acción pública, como nos dice acá, pero de instancia privada, dependiente de instancia privada. Esto está en el Código Penal, por lo tanto no ofrece mayor dificultad, porque incluso acá nos encontramos con ejemplos. Es lo que vamos a ver de esta parte, porque la parte de competencia, como es tan abstracta, no la vemos acá, ¿sí? De ahí vamos a pasar a los actos procesales. Por eso es que esta parte no la damos, y damos los actos procesales que se pueden dar en el antes o en el contexto de un proceso penal normal. Es decir, no estamos hablando del juicio por jurado, que es otra cosa, es un sistema de enjuiciamiento completamente distinto al natural, normal, que siempre hemos conocido. Bueno, veamos ahora, ya que vimos un poco los órganos que intervienen, los particulares y los órganos públicos, vamos a ver la clasificación de las acciones penales. Por su disposición, las acciones penales se dividen en públicas y privadas, en principio, las públicas por su promoción, que a su vez se subdividen en promovibles de oficio y dependiente de instancia privada. Esto está en los artículos 72 y 73 del Código Penal. Puede que haya cambiado el número por las distintas reformas, pero
creo que se mantiene, enumeran taxativamente cuáles son los delitos que dan lugar a estas categorías. Artículo 71 del Código Penal, que nos dice en principio que deberán iniciarse de oficio todas aquellas acciones penales con excepción de las siguientes. Entonces, primero nos dice como principio general que todas las acciones penales deben de iniciarse de oficio, pero como toda regla tiene su excepción, y las excepciones son las que vamos a enumerar acá al momento. Primero, las dependientes de instancia privada, las acciones privadas concretamente, y ahora sí vamos a ver y las de instancia privada. Entonces vamos a ver ahora las acciones privadas. Artículo 8 del Código Procesal Penal. Pido disculpas si este no es el número, porque los números se van corriendo, ¿no?, por las distintas reformas, pero está en el Código, tanto en el penal como en el Código Procesal Penal. Acá en este caso, artículo 8, Código Procesal Penal, que nos dice que la acción penal pública será ejercida ¿por quién? Por el Ministerio Público, que es el que representa los intereses de la sociedad. Entonces, el Ministerio Público, con el solo hecho de tomar el conocimiento, va a iniciar esta acción de oficio, siempre y cuando no dependa de instancia privada, es decir, que no dependa del particular o la persona afectada. Su ejercicio no puede ni suspenderse, ni interrumpirse, ni hacerse cesar, salvo los supuestos que el Código o las leyes complementarias establezcan. Al establecer la ley esta clasificación entre acciones privadas y dependientes de instancia privada, de algún modo está limitando la potestad represiva que de por sí el Estado tiene en las acciones públicas o promovibles públicamente por parte del Ministerio Público. La instancia privada, artículo 72 del Código Penal, enumera cuáles son los delitos que dependen de instancia privada. Y son los delitos que están en contra de la integridad sexual, básicamente, en general. Artículos donde tenemos la violación, donde tenemos, bueno, el estupro no está más, pero bueno, tenemos la violación, tenemos, siempre que no resultare, por supuesto, la muerte de la persona ofendida, el rapto, lesiones gravísimas, el artículo 91 del Código Penal, que en estos casos se puede iniciar en este último de oficio. Gravísimas es cuando, por ejemplo, la persona en el mismo altercado, vamos a suponer, pierde un miembro, un brazo, esas son gravísimas. O la funcionalidad, a veces depende qué órgano, si se pierde la funcionalidad puede ser gravísima. Y esto está muy vinculado también con la mala praxis que hacen los médicos. No es lo mismo el apéndice o la apéndice, no sé exactamente cómo se dice ahí, que el hígado. El hígado es el equilibrio del cuerpo, incluso es el órgano más grande del cuerpo y es la usina del cuerpo, es el colador de todas las sustancias tóxicas que en nuestro cuerpo muchas veces recibe de los alimentos. Entonces, si el médico hace una mala praxis en el hígado y que a la persona tenga que por poco llegar a un trasplante, y es una lesión gravísima, porque ese hígado no le sirve más, ¿ves? Y una persona sin hígado no puede vivir. Sin apéndice se puede vivir, pero sin hígado no se puede vivir. Tenemos que ir a un trasplante.
Y aparte porque no es un órgano doble tampoco, es uno solo. ¿Ah? Luego tenemos lesiones leves, que pueden ser dolosas o culposas. Dolosas cuando existe la intencionalidad y culposas cuando no existe tal intencionalidad. Pero si está comprometido el interés público, se puede ejercer por parte de, o sea, puede estar encuadrada dentro de una acción pública. A eso me refería. Impedimento del contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes, casos muy normales actualmente, y tiene que haber una razón, tiene que haber un fundamento para este impedimento. Y las perimetrales y todas estas cuestiones que tienen que ver también con el derecho de familia, con el código de violencia familiar, ¿verdad? La violencia que muchas veces se ejerce contra la mujer y también contra el hombre, porque también el hombre puede ser sujeto pasivo de violencia. Entonces, pero nos vamos a centrar acá en este impedimento del contacto de hijos menores con sus padres no convivientes, cuando una madre, por ejemplo, caprichosamente y sin tener un fundamento legal, no permite que su hijo tenga un contacto con su padre no conviviente. Hay casos que sí ameritan ese impedimento y hay casos que no lo ameritan. Bien. Cuando existen intereses gravemente contrapuestos entre algunos de los padres, porque esto ocurre normalmente, y el menor es el interés superior del niño, es el que queda protegido por los tratados internacionales, si no me equivoco es el artículo 3, donde el niño no va a ser considerado, o sea, va a ser considerado un verdadero sujeto de derecho con voz y voto. En este caso, si es un menor que no tiene representantes legales como los padres, ¿quién va a ejercer esta función? Y el fiscal puede actuar de oficio, en este caso, cuando le resulte más conveniente de acuerdo al interés superior del menor. En realidad, el juez de menores con competencia tutelar, pupilar, vamos a decir, tiene su parte acá. O sea que si en cualquier hecho que se ventile en un proceso hay un menor, tiene que intervenir siempre el Ministerio de Menores, siempre porque tenga representantes o no, porque puede tener unos padres, ¿no? Unos padres que físicamente están, pero de lo demás deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces, en estos casos, el ofendido no tiene el ejercicio de la acción penal, sino un derecho de carácter preprocesal anterior al proceso y también sustantivo, que es el derecho de provocar la acción. He escuchado casos de vecinos que han sentido el maltrato de los padres hacia los menores, por ejemplo, y han denunciado, y bueno, la justicia ha obrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando del interés superior de un ser humano. Y aún el maltrato hacia, no solamente el niño, sino también el maltrato hacia una persona mayor de edad que no se puede valer por sí misma. ¿Cuántos casos hay? Muchísimos. Entonces, ahí tiene que estar el Estado a través de sus órganos públicos. En estas acciones dependientes de instancia privada, el ofendido juzga. Esa es la diferencia, que en la pública no hay tiempo de juzgar nada. Homicidio, yo no tengo tiempo de juzgar nada. En la dependiente de instancia privada, el ofendido juzga sobre la conveniencia y oportunidad de provocar el proceso penal. La ley le deja a su arbitrio la apreciación de los intereses familiares y sociales que puedan estar, dice acá, en pugna, es lo mismo que en discusión. Entonces le va a acordar el derecho de instar él la promoción de la acción, o sea, la acción, no la promoción misma.
Entonces el Estado ahí le queda condicionada, un poco limitada, la potestad represiva que de por sí tiene. El silencio del ofendido consagra la extinción del delito. Una persona que ha sido violada por otra, y ahora, cuidado porque el concepto de violación ha cambiado, es no quiero. O sea, la violación tiene que ver con esto de que no quiero. No tiene que ver tanto con, como antes, ¿no? Tantos años atrás que tenía que producirse la penetración del miembro viril masculino en la vagina de la mujer, o en algún punto que el hombre haya sodomizado como sexual, ¿no? O agujero, vamos a decirlo así, es un poco fuerte, pero bueno, así. Antes había que producirse esa penetración. Ahora es directamente la persona no quiere entregar su cuerpo a otro, no quiere estar con ese otro, ya está violándola a la persona. No es necesario que la penetre, aunque en muchos casos suele suceder, y hasta es seguido de muerte por la violencia que ejerce, la violencia misma que ejerce sobre el cuerpo de la mujer y la resistencia que ésta opone. Cuidado que los hombres también pueden ser violados. Cuidado, porque hay hombres que también han denunciado ser violados por mujeres, que, no sé, utilizarán instrumentos específicos, no lo sé, pero siempre el no consentimiento implica, de alguna manera, que vayamos a la justicia. En este caso, penal. Es un derecho particular singularísimo, dice la ley acá, porque claro, se agota con su ejercicio. Si expresamos la voluntad favorable a la iniciación del proceso, va a iniciarse, obviamente. Y si no, se extinguirá definitivamente. Cuando la persona decide perdonar, el ofendido decide perdonar a la persona que lo cometió. Son pocos los casos, ¿no?, en que esto ocurre. Y si se trata de menores, directamente no hay perdón que valga. En Mendoza, la simple tenencia de pornografía es un delito. Y digo Mendoza porque en otras provincias, no sé si esto ha cambiado, esta simple tenencia no era, pero acá sí lo es. La tenencia, nada más, no estamos hablando de que abuse del menor, es la tenencia nada más. No sé si estoy siendo clara. Sí, totalmente. Bueno, la instancia privada es una excepción a la regla de oficiosidad que establece el Código Penal y que, como les decía, bueno, de alguna manera el Estado se ve limitado en esta potestad represiva en cuanto al delito. El Código Procesal Penal lo dice, que cuando la acción penal dependa de instancia privada, solo podrá iniciarse si el ofendido por el delito o en orden excluyente sus representantes legales, su tutor, su guardador, formulen la denuncia, no la acción, la denuncia ante la autoridad competente para recibirla. La instancia privada se extenderá de derecho a todos los partícipes del delito, no importa el grado de participación, autor, coautor, cómplice, etc. Y la acción privada, pues la acción pública, ejemplo típico, homicidio, y todas las formas femicidio y homicidios calificados que tenemos. Eso es fundamental. Y ya vimos los dependientes de instancia privada, vimos algunos ejemplos acá, y ahora vamos a ver la acción privada, que serían las calumnias e injurias, violación de secretos, concurrencia desleal, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge.
Incluso, por ejemplo, en el incumplimiento de los alimentos que el padre le deba a los hijos que no conviven, hay un registro de deudores alimentarios, que los manda al frente, bueno, de una manera que vamos, ¿no? ¿Qué vamos? Y las calumnias e injurias, que hay una diferencia muy sutil, pero es importante aclararlo, y es que tiene que ver con el honor objetivo y subjetivo de una persona. El honor subjetivo de una persona es la autovalía que la persona tiene de sí misma, y que no es tan subjetiva, sino que estamos hablando de que somos personas que tenemos una dignidad, un saber estar, un saber conducirse, un saber vivir. Y está el honor objetivo, que es el crédito o la fama que una persona tiene dentro del círculo social donde se desenvuelve, que no tiene que ver con la fama de Hollywood, ni con la fama de la televisión, ni nada de esas cosas. Tiene que ver con ese prestigio, podríamos decir, que la persona tiene dentro del medio social donde se desenvuelve. Entonces, estas calumnias o injurias se pueden ver incluso afectadas intensamente cuando son propagadas por las redes sociales, por ejemplo. Ahí tenemos que era el delito anterior cuando dice propagado por los medios de prensa. Ahora sería por las redes sociales, por la televisión también incluso. Bueno, ese pelea bolsa de gato entre los artistas, que bueno, eso para mí es todo un show. Para mí, personalmente, es todo un show de cartas, documentos que van y vienen, que me dijiste, que dije, sí, es así. Se les paga porque nosotros nos gusta ver el show, somos showceros, los latinos, ¿o no? Nos gusta de alguna manera ver el show, a ver qué pasó, qué le dijo, qué le contestó. No es lo mismo que en este caso, cuando una persona quiere sí o sí reventar a otra, y entonces, bueno, la mandamos al frente por las redes sociales, la mandamos al frente hasta con una carta documento, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué tal? Buenas tardes. Básicamente la queremos hundir. Son dos cosas distintas, ¿ves? El negocio de las calumnias e injurias, por un lado, que hace la televisión y los artistuchos que tenemos, y por otro lado, la de una persona común y corriente que ejerce una profesión, cualquiera sea, y que es de repente sorprendido en una difamación que, merecida o no, no corresponde. No corresponde andarlo propagando y difamando por todos lados. Si tenemos un problema con una persona, pues hay que ir a la persona y arreglarlo con la persona, no con los intermediarios. Acá en la escuela hay alumnos que han estado muy conformes con la actuación de la escuela, y hay alumnos que no. Hay alumnos que han sido respetuosos y bueno, no les pareció, punto final, nada más. Hay otros que son mal educados, inadaptados sociales, que han ido esparciendo por todas partes que esto no sirve para nada, que esto es una pizzería, que bla, que bla, que bla. Esas son gente que no. Esas son gente que no sirve, son gente que no van a servir ni en esta escuela ni en una facultad, porque nunca van a estar conformes con nada, porque son malas personas. Personas que contamina a otro y dice, no vayas porque es lo peor que hay, es un mataperro, no vayas porque son todos unos chantas, no vayas porque son viejas, no vayas porque... Eso es lo más retrógrado que he escuchado en mi vida, porque si esa persona o esas personas tienen un problema con la escuela, con la universidad, ¿qué tal? Buenas tardes. O conmigo, fíjate vos, conmigo, que tiene un problema, que lo venga a hablar primero conmigo, y no que me anden difamando por todos lados gratis. ¿No es cierto? No sé a quién le gustaría ser difamado por otro
a través de redes sociales, a través de hablarle a un tercero, no te metas, no, que es lo peor que hay, no, que es una mataperro, no, que es una vieja, no, que es una... Ha pasado acá, porque en todos los ambientes donde se mueve gente hay conflicto. Hay gente que va a estar a favor, hay gente que va a estar en contra, hay gente que le va a gustar y gente que no. Pero eso no da derecho a manchar a una persona en su honor, en su profesión, en lo que está haciendo, solamente por el gusto de hacerle daño. Esas son las personas que hay que cortarles la cabeza, y acabo de ser muy Hitler con lo que acabo de decir. Pero son personas que no sirven ni van a servir para nada, porque ya vienen mal hechas y van a hablar mal siempre. Tengan cuidado con eso. Bueno. ¿Cuál es el jefe que pasó? No, es un ejemplo que estoy poniendo. No es algo que pasó, pero pasa, suele ocurrir. Si un médico se equivocó acá en Mendoza, si te equivocaste, estás acabado, porque sos malo y para que te saquen el mote, olvídate. Vas a ser malo toditita tu vida. Acá es así, con una mente tan cerrada que hay acá, tan elitista que hay acá, ¿o no? No te podés equivocar, porque si te equivocás, sos una delincuente. Si te equivocás, sos delincuente. Todos los seres humanos tenemos incluso hasta el derecho a equivocarnos. Tenemos el derecho a equivocarnos. Ahí está también desmistificando otro mito. No que usted tiene que ser perfecto, no que usted tiene que sacarse todo 10, no que usted tiene que tener la mejor carpeta. ¿Le suena esto? ¿Suena? No que usted tiene que ser una nena buena, usted tiene que ser un nene bueno. Entonces sacan gente con un montón de problemas de estrés, porque la vida no es 2 más 2, 4. O es. Hay cosas que no salen bien, y no significa por esto que la persona sea una desgraciada y haya que tirarla por el peñón como hacían los griegos, los romanos, no me acuerdo, cuando nacía un niño deforme, que lo despeñaban, lo desechaban. Bueno, entonces se entendió esta parte. En estos casos, la particularidad que tiene es que el Estado acá no se inmiscuye, sino que es el ofendido el que va a recurrir a los órganos predispuestos por el Estado para solucionar este conflicto. Y por supuesto, el perdón del ofendido extingue la acción penal. Eso también es importante saberlo. Bien. Después nos dice acá, estoy resumiendo acá conceptos porque es como que hablaríamos bastante, ¿no? El Estado no se limita nada más que a conceder al ofendido el poder jurídico de requerir que la ley penal se actúe, básicamente, sino que le acuerda un derecho que condiciona y enerva por completo esa potestad pública que tiene el Estado. En que la acción corresponde para estos delitos que acabo de nombrar exclusivamente al particular o al ofendido, o los representantes o a los herederos, en algunos casos. Entonces no puede, acá nos dice que la acción por calumnia o injuria podrá ser ejercitada solo por el ofendido y después de su muerte, ¿por quiénes? Por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes. O sea, cuidado con lo que hablamos, porque nosotros nos morimos, pero queda toda esta gente que puede ser perfectamente hacerle una querella
a esta persona que ha hablado barbaridades y todo lo demás. Bueno, y esto se hace únicamente por, bueno, querella o denuncia del agraviado o de sus representantes legales, que se constituyen en un querellante exclusivo, vale decir, con exclusión del órgano público de acusación. Y por supuesto que se lo hará por medio de una querella con las normas o con las formalidades que la ley prevea o establezca. Entonces, con esto hemos terminado. Quería decirles, chicos, hemos visto todos los principios y hemos visto la clasificación de las acciones penales, ¿sí? Y hemos visto también qué es el delito. Sí. Tengo una pregunta. ¿Típica sería conducta considerada como delito por una... Típica, porque bueno, viene de la teoría de la tipicidad, donde esa conducta que se manifiesta hacia el exterior tiene que ser considerada como un delito por una ley escrita anterior. Antijurídica porque evidentemente es contraria a la ley, y culpable por el factor de atribución, que se lo podamos achacar a la persona, a esta persona o a esta o a esta. Hay una relación de causalidad entre lo que se ha cometido y el resultado final. ¿No entra todo lo que es conformidad, profe? La parte de competencia no entra, porque es un tema muy abstracto y a ustedes no les va a servir demasiado para el ejercicio de esta formación. Lo que sí les va a servir, cómo está organizada la justicia penal, que vamos a ver enseguida, y estos temas que acabamos de ver, el derecho procesal penal, el delito que vimos. O sea que las últimas hojas que son... En los actos sí. Todo lo que hablan en competencia, eso... No, eso no. Y vamos a ver, para terminar la unidad, los actos procesales. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el proceso. Sí. Después le tenía que hacer una consulta que, bueno, quizás a ella también le sirva. Sí. ¿Se la puedo hacer ahora? Sí, ¿cómo no? Cuestiones que me consultaron para hacer una transferencia de un auto. El tema es así. La persona que me pidió eso, a ver cuánto le cobraba y toda la cosa, compró el auto, pero ¿qué pasa? Que el titular se murió. Primero que nada, yo lo reté porque no hizo la transferencia en su momento. Y ahora no la tiene, porque el tipo murió. ¿Qué pasa? Que el automotor no lo quieren reclamar las hijas. No quieren saber nada por ningún bien del fallecido que era el padre. Entonces... pero tienen que abrir una sucesión. Es lo que yo estaba pensando, van a tener que abrir una sucesión. Hay que abrir una sucesión, sí. Quieran o no. Y la sucesión es la que se tiene que encargar de hacer la transferencia. Sí. O sea, yo puedo... Porque el fallecido no lo va a hacer. Yo puedo ayudar un poco en eso, tramitar algo... Pero por supuesto. Sí. Por supuesto, si ustedes salen con una formación completa de acá, ya vamos a ver la unidad 8 y van a entender estos casos que se pueden presentar en la realidad. Pueden dar un título de posesión, sí. Algo provisorio, pero, sí, algo provisorio, pero no va a ser hasta que exactamente. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Y cuánto más o menos como podría salir a hacer eso? ¿Cuánto podría como decir, Bueno, cada uno sabe, ¿no? Pero bueno, ten en cuenta si es un auto nacional o es un auto importado, tenés que tener en cuenta la antigüedad que tenga. Del 82. Sí. Claro, ¿viste? Y vos ahí podés calcular un porcentaje para tus honorarios. Sí. Pero el porcentaje lo tendrías que calcular sobre el monto final que ha valido el automotor. Sí. Suponete. Y yo ahora... Yo no sé cuánto le costó el automotor a esta persona, pero bueno, entonces eso hay que conocerlo, hay que conocer esos detalles. Cuando veamos la unidad 8 lo vamos a explicar punto por punto, pero eso lo tenemos que saber para de ahí calcular cuánto es lo que le vamos a cobrar a la persona para hacer su trámite. Yo ahora o sea, todavía no termino lo que es el curso, ¿no? Pero se lo podría tramitar ahora, porque el problema es que se lo hiciera ahora si... Sí, podés hacerlo, lo que pasa es que hay que ver la unidad número 8, bueno, y tenés que tomar ese conocimiento, pero sí
¿sí? Porque ya estás a punto de terminarlo. Sí, porque yo más o menos esta tenía formación. conocimiento, le digo, mira, como el titular está muerto, quizás deberías hacer un papel de sucesión para que el automotor quede a tu nombre, hay que ver de cuánta antigüedad tiene, cuánto se puede cobrar y cada cosa. Pero bueno, eso lo quería consultar porque era como medio raro. No, sí podés hacerlo. El Incluso, bueno, si tiene alguna duda sobre tu capacitación o que te estás capacitando, podés pedir un certificado provisorio. No sé, esa mosca que molesta. Un certificado provisorio que estás haciendo la formación y que las estás por terminar. Sí. Bueno, ya vamos, voy a ver qué puedo hacer. Vas a ver qué vas a hacer. Bueno, ahora... Perdón, es que no entiendo la parte que dice abajo del discernimiento o interior. Claro, lo que pasa es que se planta en la mente de la persona una idea, pero si es solamente una idea, eso no es punible, los pensamientos no son punibles. ¿Ves? Lo que una persona piensa no es punible, pero si eso que está pensando es antijurídico y lo lleva a la práctica, modifica la realidad y entonces sí. Era un poco el principio de reserva del artículo 19 que venimos viendo desde que comenzamos la clase.